nosotros vamos a ir comenzando ahí. Esperemos un momento. ¿Dónde están los hermanos? A veces el internet es complicado. No sé cómo será allá en Perú. Acá igual tenemos muchos problemas con lo que es el internet, ¿no? Pero igual ahí nos vamos sumando. Hermanitos, tengamos paciencia. Y también gracias a los hermanos que, como por ejemplo Argentina, acá Bolivia también, ya es un poco tarde, ¿no? En especial Argentina, porque es una hora adelantado, si no me equivoco, de nosotros. Gracias por ese sacrificio, ese esfuerzo que hacen para poder estar presente en las clases. Les pido mucho, hermanos, les agradezco mucho por acompañarme, por confiar también en el trabajo que estamos haciendo y por permitirnos llegar y entrar a sus hogares también con lo que es la palabra de Dios. Muchas gracias, amados hermanos. Entonces vamos a tener paciencia. Recuerden que estamos nosotros con el propósito de poder edificar a esta iglesia, ¿no? Que ya muy pronto, por septiembre, estoy yendo, por si Dios mediante si lo quiere, estaré en Perú, hermanos, ¿no? Visitando a los hermanos, orando. Estoy pensando hacer una tarde de evangelismo, hermanos. Hay los que quieren sumarse también. Ya vamos a tener fechas, ¿no? Los días programados. La idea es que hermano Fernando vaya a trabajar, ¿no? Voy a trabajar ahí. Si no hay iglesias, hermano, voy a salir a las calles, voy a estar predicando, voy a llevarme folletos. La idea es, lo que yo quiero es trabajar, ¿no? Trabajar allá en el Perú. Dios mediante eso quiero hacer, ¿no? Si hay hermanos también que van a invitar a una iglesia, vamos a ver los horarios, muy bien. Ya creo que en fin de mes de julio voy a lanzar qué fecha exactamente voy a estar de septiembre en el Perú y cuánto tiempo aproximadamente, ¿no? Dios mediante también me van a ver en Chosica, posiblemente, hermanos, esté en Chosica, ahí con el pastor Conatán, para poder saludar a los hermanos, ¿no? Entonces, les pido mucha oración también por eso. Muy bien, ahora sí, ¿dónde está nuestro hermano Rodolfo? ¿Dónde está las hermanas? Dicen, ya queremos nosotros el estudio, dicen las hermanas. Hermano Fernando, todavía no nos hemos ido el rapto. Hermanas, nos han hecho preocupar, ya estamos orando ahí. ¿Qué pasó con nosotros? Estamos diciendo. Nos quedamos, decimos. A ver, ustedes me dicen, hermanos Rodolfo, para empezar, ustedes me lo dicen, ¿ya? Sí, ya podemos empezar. La cuestión es que esté bien el internet, ¿no? Empezamos, siervo. ¿Siervo, me escucha? Sí, le escucho, hermano. Sí, siervo, gloria al Señor. Te saludar a mis hermanos también de diferentes países. Sí, estamos listos, siervo, podemos empezar. Muy bien, hermano, muy bien. Sí, porque decía que no les veo, decía, ¿no? ¿Dónde están mis hermanos? No los veo, decía. Ya, no importa, no importa, no importa, hermano. A veces, hermanos, con el internet, con la cámara, es donde más se hace interferencia. Entonces, si no se puede prender la camarita, no hay problema. Lo importante es que ustedes me vean, ¿no? Lo importante es que escuchen y ustedes me vean. Saludos a todos los hermanos que están ahí. Saludos, hermanos. Saludos a todos ustedes. Nosotros ya hemos tenido el tiempo de la oración. Muy bien. Levanten sus Biblias, voy a decir la siguiente semana. Por hoy se salvaron, ¿no? Los que no trajeron Biblia, la siguiente traigan Biblia. Voy a decir, levanten sus Biblias, los del Zoom también, por si acaso, no se libran también. Muy bien, tomen asiento, amados hermanos, tomen asiento ahí, nuestros hermanos del Perú, tomen asiento, pónganse cómodos, pónganse cómodas, ya estamos saliendo en la transmisión también ahí en la página de la Congregación Cristo es Rey. Saludos allá a nuestros hermanos del Perú. Muy bien, vamos a comenzar. Pónganse cómodos los del Perú, nuestros hermanos y también los hermanos del Zoom que se han ido conectando. Muy bien, vamos a comenzar. Abran sus Biblias, Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6. Hermanos, se viene la segunda parte. Muy bien. Bien, gracia, paz y misericordia sea con todos ustedes, amados hermanos, que la gracia, la paz y la misericordia de Dios sobreabunden en sus vidas, ¿no? Es un placer para mí poder estar con ustedes, amados hermanos, en esta serie que hemos comenzado también. Y una vez más quiero agradecer a la Iglesia del Perú, a la Iglesia Pentecostal Jesucristo, allá evangelista, una iglesia evangélica
que la cual está guiando mi hermano Rodolfo allá en el Perú, un hermano en la fe, un consiervo mío, que me ha dado la oportunidad de poder enseñar a la congregación allá. Y también a los hermanos allá, muchas gracias por permitir que un boliviano como yo pueda compartir la palabra y también poder seguir aportando a sus vidas espiritualmente. Y de igual manera, quiero agradecer a mis hermanos del Zoom. Estamos ya con 30, casi 30 participantes, hermano, ¿no? Mi hermano Abel, Antonio, Ariel, Brenda, Héctor, Ermelinda, Hernán, Homero, mi hermana Irma, mi hermano José, mi hermano Leopoldo, Liz, Luz, Magalí, María, Marta, May, Nelly, mi hermana Norelia también que nos acompaña, mi hermana Patti, mi hermano Rodolfo, gracias, mi hermana Maribel, mi hermanita Susana, que Dios bendiga sus vidas. Vamos a comenzar, sin más, ¿les parece? Comenzamos. Serie las armaduras de Dios, basado en Efesios capítulo 6, verso 10 al verso 18. Abran sus Biblias, Efesios capítulo 6. Muy bien, gracias por también ayudarnos en las redes sociales y para seguir difundiendo el mensaje del Señor. Habíamos visto el tema número 1, ¿no? Si vencer es lo que quieres, fortaleces lo que requieres, basado en Efesios 6:10. Hoy nos toca la segunda parte o el segundo tema. El enemigo, su meta, su método y sus aliados. Repito, el enemigo, su meta, sus métodos y sus aliados. Muy bien, vamos a comenzar. Efesios capítulo 6, verso 11 al verso 13 es lo que hoy vamos a desglosar. Bienvenidos, serie bíblica, armadura de Dios. El texto dice de la siguiente manera. Todos vamos a leer, ahí leamos. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Muy bien. Esos son nuestros tres versículos, el cual va a abarcar el tema del día de hoy. ¿Cuál es el tema? El enemigo, su meta, su método y sus aliados. Comenzamos. Comenzamos siempre con un pequeño repaso. Por el estudio anterior, vimos que debemos estar fortalecidos en el Señor. Es decir, reconocer que nosotros mismos no podemos por nuestras fuerzas, ¿no? Que sea el quien nos dé fuerzas y que Él nos dé la victoria. ¿Qué habíamos aprendido la semana anterior? Por nuestras fuerzas no podemos. Tiene que ser Dios, tiene que ser Cristo, tiene que ser en su fortaleza, en su fuerza. En nuestras fuerzas nunca, jamás lo vamos a hacer. Él dijo en Filipenses, el que comenzó la buena obra, Él la perfeccionará. Usted no comenzó esa buena obra, la comenzó Dios en Cristo Jesús. Así que Cristo es el que nos va a dar la victoria. ¿Qué nos corresponde a nosotros? ¿Qué dijimos? Confiar en la fortaleza y fortalecernos en el Señor. También vimos que tenemos la fuerza de su poder, que es su espíritu, morando en nosotros, quien nos ayuda y nos anima para continuar la vida de fe. Y no solo a empezar esta lucha, sino a vencerla en el poder de su fuerza. Algo que también dijimos, claro, amados hermanos, dijimos que cuando uno se hace cristiano, cuando uno nace de nuevo, ¿dónde entra? ¿A un campo de rosas, a un campo de todo va a estar bien, a un campo positivo? No, a un campo donde Jesús diría, he aquí los coloco en medio de lobos rapaces. El mundo los va a aborrecer. A ese campo hemos entrado. Entonces recuerde muy bien, usted una vez que se ha hecho cristiano, va a empezar una lucha conocida como la lucha espiritual. Y hay un enemigo, ¿no es cierto? Que va a luchar por algo, por la mente de nosotros, ¿no? Va a atacar nuestra mente. Pero ¿qué dijimos acá? Claro, necesitamos fortaleza, sí, pero también poder, fuerza. ¿De quién? Del Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Qué dijimos en esta parte? Que debemos procurar ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Es decir, ser guiados por el Espíritu Santo. Muy bien, acá ya comenzamos, ¿no? Ahora el apóstol Pablo hace un llamado a los creyentes, vestíos de la armadura de Dios, y nos da la razón para que podamos estar firmes, pues habrá acechanzas del
diablo. Pablo dice en el capítulo 6, verso 11, vestíos de toda la armadura de Dios. Para empezar, ¿a quién Pablo atribuye la armadura? A Dios. No es una armadura humana. No es que usted dice, yo así me voy a defender, yo así voy a contraatacar. No se trata de que usted lo haga, se trata de que usted se vista de la armadura que Dios ha proveído para usted, para mí, para vencer la batalla, para vencer la lucha. ¿Por qué? Porque ahí dice Pablo, para que podáis resistir, para que podáis estar firmes, sin moverse. Muy bien, ¿de qué? Porque va a venir acechanzas del diablo, dice Pablo. Es interesante notar el título que usa Pablo para referirse al enemigo, pues debemos comprender que el enemigo ya tiene un nombre y es el ángel lucero. Aquí queremos llegar a este punto, ¿no, amados hermanos? Muchos a veces no entendemos y llevamos a este punto, ¿no? Y decimos, Satanás tiene su nombre, perdón, el enemigo tiene su nombre, Satanás, su nombre también es diablo, también le conocemos como serpiente, pero anote eso en sus cuadernitos. Estos nombres, perdón, estas figuras que usamos como diablo, Satanás, serpiente antigua, no son un nombre. Recuerde que el enemigo ya tiene un nombre, el ángel lucero o lucero de la mañana. Ese es el nombre que Dios le ha dado. Entonces, hermano Fernando, ¿está mal decirle diablo, Satanás, ángel caído, etcétera? No, no está mal. E incluso la Biblia utiliza esos términos, pero ¿le atribuye como nombre? No, le atribuye como un título, anote eso. Títulos son de Satanás, títulos son diablo, título es serpiente antigua. ¿Me dejo entender? Entonces el enemigo tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Lucero de la mañana o ángel lucero. Ese es su nombre. Lo demás que son títulos. Muy bien. Estos títulos, amados hermanos, van a reflejar su carácter, sus características que empezaron o que se lo nombró después de la caída y la rebelión con Dios, ¿no? Entonces, vamos a ver, coloquen sus cuadernitos ahí. Inciso A, el enemigo y su, repito, el enemigo y su meta. El enemigo y su meta. Muy bien, inciso A, el enemigo y su meta. Porque ¿qué estamos tocando? El enemigo, su meta, sus métodos y sus aliados. Ese es el tema del día de hoy. Entonces empezaremos. Inciso A, el enemigo y su meta. Generalmente en la Biblia se le conoce a este personaje con 4 títulos. Repito, no son nombres. Usted no le va a decir, ¿cuál es el nombre del enemigo? Diablo. No, es un título. Muy bien, 4 títulos se le conoce. El gran dragón de Apocalipsis 12, la serpiente antigua, diablo, Satanás. Estos son sus 4 títulos, ¿no? ¿Cuáles son? El gran dragón, la serpiente antigua, diablo, Satanás. Entonces usted entienda, cuando el enemigo fue creado con un nombre, ángel lucero, y ese nombre continúa con él, ese es su nombre de él. Nadie le ha cambiado, ni Dios mismo. ¿Pero qué se le ha colocado después de su caída, después de su rebelión? Ah, el gran dragón, la serpiente antigua, el diablo, Satanás, son títulos de el enemigo, del ángel lucero. Muy bien. Entonces, los títulos, ¿qué van a representar? Sus características. Por ejemplo, cuando se le conoce el gran dragón, usted no piense que Satanás o el enemigo es un dragón enorme, gigante. No. Cuando la Biblia le llama el gran dragón, ¿a qué se refiere? A su carácter devorador, bestial, sin piedad. ¿No es? A eso se refiere. Cuando la Biblia le dice la serpiente antigua, ¿a qué se refiere? A que él fue el quien engañó en el huerto del Edén, una serpiente. ¿Por qué? Por su astucia. Obviamente no es una serpiente el enemigo. ¿Por qué le dice serpiente? Por su astucia, por su sagacidad. Un personaje astuto desde la antigüedad. ¿Me dejo entender? Entonces los títulos reflejan características del enemigo. Muy bien, ahora vamos a entrar a esto. Hermano, entonces, ¿qué significa diablo? ¿Qué significa Satanás? Usted coloca en Google diablo, le va a aparecer un hombre con 2 cuernitos, con astas, ¿no es cierto? Con su trinchera, con su colita. Y así no es Satanás, usted aprenda eso. Satanás es un ángel hermoso, fue un ángel hermoso, es una creación hermosa y aún así se mantiene. Lo que ha pasado es que ha perdido su esencia espiritual cercana a Dios, está destituido de la presencia de Dios, se ha vuelto el enemigo de Dios. Espiritualmente es una bestia, espiritualmente es un diablo, Satanás.
Por eso se le coloca estos títulos. La pregunta, ¿cuál era? ¿Qué significa diablo? ¿Qué significa Satanás? Entraremos a eso. Por ejemplo, el título Satanás, su significado es adversario, opositor, enemigo, acusador. Satanás no solamente es el mayor enemigo de Dios, sino también del mundo. Aquí quiero hacer un paréntesis, hermanos, mil disculpas. Quiero pedirles, hermanos, un favor. Esta serie merece la atención de ustedes, los del Perú y los que están en el Zoom. Si usted no puede anotar, no se complique. El video queda grabado. Lo que a mí me interesa es que usted aprenda. Si usted es rápido en anotar, anote, pero no se preocupe, anote esto, no se preocupe. Usted atienda la clase, atienda la enseñanza, le pido por favor. Es más, si usted gusta, cierre su cuadernito y diga, la siguiente semana o el video lo repaso y ahí anoto. Pero usted ponga mucha atención, porque se puede perder detalles. Muy bien, repito una vez más, no se preocupen en anotar. El video está quedando grabado, la diapositiva también. Muy bien, usted con calma después en casa puede hacer un repaso y puede completar su cuadernito. Muy bien, recuerde que lo más importante es aprender el mensaje que hoy Dios está trayendo. Muy bien, las diapositivas solamente son apoyo, por eso lo hago. Muy bien, sin más, cerramos paréntesis y empezamos, volvemos a lo que estamos viendo. Muy bien, Satanás, ¿qué significa? Adversario, opositor, enemigo, acusador. Eso significa Satanás. Satanás no solamente es el mayor enemigo de Dios, miremos esto, sino también es el mayor enemigo del mundo. Cuando digo mundo nos referimos a la creación de los hombres. Es nuestro enemigo, ¿por qué? Porque nos aleja de Dios, porque quiere que neguemos a Dios, rechacemos a Dios. Entonces, Satanás, ¿qué significa? Adversario, opositor, enemigo. ¿Te acuerdas la escena en Mateo 16? Cuando Jesús le dice a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Y muchos pastores líderes, ¿cómo han interpretado eso? Ahí Satanás ha posesionado a Pedro. Ahí Satanás ha entrado en Pedro. ¿No, no es cierto? No, porque Satanás no es un nombre. Satanás es un título. Cuando Jesús le dice a Pedro, aléjate de mí, Satanás, ¿le está hablando a Satanás, al enemigo? No, le está hablando a Pedro. En ese momento, Pedro es Satanás. Porque Satanás, ¿qué significa? Adversario, opositor. Y Pedro se estaba oponiendo de que Jesús vaya a la cruz. Muy bien. Cuando no entendemos que Satanás no es un nombre, como ciertos pastores vamos a equivocarnos. Satanás cuchicheó en la orejita de Pedro, ¿no? Satanás estaba hablando por Pedro. No, Satanás no estaba en esa escena. El enemigo como tal no estaba. En ese momento Pedro era Satanás. ¿Por qué? Porque se estaba poniendo a que Jesús vaya a la cruz. Por eso Jesús, ¿qué le dije? Aléjate de mí, Satanás. Muy bien, ¿por qué? Porque Satanás es un título, que significa adversario, opositor, enemigo. El título diablo, su significado es calumniador, engañador, mentiroso. Es el más grande personaje que inicia y practica estas tres características con astucia. Entonces, ¿qué significa el título diablo? Engañador, mentiroso, calumniador. Eso significa el título diablo. Muy bien. Ahora, en Efesios capítulo 6, verso 11, ¿cuál de estos cuatro títulos está utilizando Pablo? Ustedes lo saben. Está utilizando el título diablo, porque el verso 11 dice, contra las acechanzas, no dice ahí el gran dragón, no dice la serpiente antigua, tampoco dice Satanás, dice diablo. Por eso te dije, es interesante esto. En este contexto, ¿cómo le está llamando Pablo? Diablo. ¿Por qué? Porque va a decir, él va a engañar, él es mentiroso, él es calumniador. En ese contexto, Pablo está utilizando el título de diablo, refiriéndose obviamente al enemigo. Interesante eso, ¿no? Hermano, hasta estas cosas hay que saber. ¿Por qué se utiliza el título? ¿En qué momento, en qué contexto se está utilizando? ¿Por qué a veces se le dice Satanás y por qué se le dice diablo? Recuerde que eso va a influir mucho el contexto. Aquí obviamente va a hablar del engaño. Por eso va a decir más adelante, cuídense de los dardos del enemigo. Cuídense de las acechanzas del enemigo. ¿Qué estaría diciendo? Cuídense de los engaños del diablo. Cuídense de las mentiras del diablo. Ah, entonces entendemos el por qué Pablo utiliza el título diablo. Avanzamos.
Pablo va a usar su título de diablo por su actitud en cuanto a nosotros. Él va a usar la mentira, la calumnia y el engaño. Es decir, que su arma más letal es la mentira y su método más vigente o más crucial que él tiene es la atracción de los deseos de la carne. Con eso te engaño. Entonces quiero que ponga aquí atención un momento, hermanos. Ponga atención. ¿Recuerdas lo que vamos a ver, vimos la semana pasada y lo que vamos a desglosar la semana siguiente? El Espíritu Santo también tiene fuerza, tiene poder. ¿Y el Espíritu Santo qué va a utilizar? La espada, que es la palabra de Dios, para convertir al creyente, para fortalecer al creyente, para afirmar al creyente. Y los demás decimos, amén, gloria a Dios. Pero Satanás dice, yo también tengo un método. Dice. Yo también tengo mi espada. ¿Cuál es Satanás? La mentira. Entonces, el arma más letal de Satanás, ¿cuál es? Anote, él es experto en mentir. Su arma más letal es la mentira. Por eso Pablo dice, diablo le dice, mentiroso le está diciendo. Entonces, el diablo ¿qué utiliza? ¿Cuál es su arma más letal? La mentira. Y del Espíritu Santo, la verdad de la palabra. Y de Satanás, la mentira. Mira, contraste. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿y dónde va a aplicar su herramienta o su arma más letal Satanás? En las cosas de este mundo, en lo que la carne desea. Y con su mentira y su sistema, tiene engañado a todo el planeta, a mucha gente. Él es experto en engañar, él es experto en mentir. Él sabe lo que la carne quiere y con esas cosas engaña. ¿Me dejo entender? Entonces usted aprenda. Satanás también tiene poder, nadie niega eso. No es cualquier ángel, no es cualquier demonio. Satanás tiene poder. Satanás tiene una arma letal. Pero tú y yo, ¿qué estamos aprendiendo? Mentira es todo lo que él diga. Engaño es todo lo que él diga. Es importante entender eso. Muy bien. Entonces, hasta ahí estamos viendo un poco del enemigo. Avanzaremos un poco, ¿les parece? Avanzamos. Él es mentiroso desde el principio. Es padre de mentira. No hay ninguna verdad en todo lo que él en todo lo que él dice. Todo lo que él habla es mentira. Juan 8:44. Jesús lo va a decir eso. Vamos al texto. Abran sus Biblias. Evangelio de Juan, capítulo 8, Jesús está debatiendo con los fariseos porque no le creen, le dicen, eres tú un mentiroso, y Jesús le dice, no, ustedes son los mentirosos, porque ustedes están en pecado, hijos del pecado son, porque practican el pecado. Ellos dicen, no, somos hijos de Abraham. No, él dice, ustedes son hijos de Satanás, les va a decir, ¿no? Hijos del enemigo, del mentiroso, ¿no? Juan capítulo 8, verso 44. Vosotros sois de vuestro padre, mire, de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre, otra vez, dos veces. Ustedes no son hijos de Abraham, no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de Satanás, del diablo ustedes son, ¿no? Y les dice, y él es vuestro padre, porque él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Escuche esto, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Entonces, escuche una cosa. Satanás, el enemigo, mentiras va a hablar. No hay verdad en él. No hay verdad en él. Él siempre ha hablado mentiras y siempre va a hablar mentiras. Por eso que te dije, su arma más letal, ¿cuál es? La mentira. Él es un experto para la mentira. Él es quien ha pecado desde el principio. Primera Juan 3:8 dice que todo aquel que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque él peca desde el principio. Satanás hizo eso. ¿Qué más? Él ha levantado su propio imperio, queriéndose comparar a Dios con su anticreación conocida en la Biblia como mundo, donde su principal fortín son los deseos engañosos que ha formado un sistema de mentiras, corrupción, transgresión y falsas necesidades que él promete, teniendo engañados a muchas personas que viven siguiendo esta corriente, sometidos al poder del
enemigo. Primera Juan 2:15, Efesios 2:2, Segunda Corintios 4:4. Entonces pongamos atención. Muy bien. Repito, aprendamos. Después usted puede escribir. Estamos hablando un poco del enemigo, porque dijimos, hay una lucha. Los cristianos, una vez que nos convertimos, ingresamos a una guerra, o a una lucha, perdón. Y para ver una lucha tenemos que tener un enemigo. Y el enemigo dice que aquí es el diablo, el experto en la mentira, el experto en el engaño. Ah, él es nuestro enemigo. ¿Y qué va a utilizar? La mentira. Entonces, mire aquí adelante. Cuando Satanás se revela allá en la eternidad, cuando Dios crea todo, en la creación, en un punto de la historia, él se revela, quiere ser como Dios, usted sabe la historia, y él es destituido de eso, ¿no? De su cargo, de lo que él tenía por hacer, es destituido. Y es llamado el adversario, el enemigo de Dios, porque quería ser como Dios y desobedeció sus principios por el cual Dios le había creado. Entonces, Satanás en su rencor, en su ira, dice, yo también haré mi propio reino. Dios tiene allá su reino y tiene sus ángeles, sus súbditos, sus planes, su gobierno. Muy bien, yo también voy a hacer lo mismo. Y Satanás empieza a edificar su propio gobierno. Ese gobierno, ¿dónde lo ha instalado? Dios lo instaló, lo tiene en el cielo. ¿Y Satanás dónde lo tiene? Aquí en la tierra. Y ese reino, la Biblia, ¿cómo lo llama? El mundo. Entonces, anote ahí, el mundo es el reino de Satanás. El mundo es el reino de Satanás. Anote eso. Él ha hecho una anticreación, ¿no? Tiene súbditos, tiene aliados, tiene un sistema, tiene sus propios hijos, ¿no? Le veneran algunos. ¿Cómo se llama esto? Él ha hecho su propio gobierno. Él ha hecho su propio imperio. ¿Y la Biblia cómo le coloca el imperio de Satanás? Mundo. Ahora usted entiende, ¿no? Aléjense del mundo, salgan del mundo, no amen al mundo. ¿Y usted qué dice? ¿Pero por qué? ¿Qué de malo tiene el mundo? Ahora usted sabe, el mundo es el gobierno, es el imperio de Satanás. Y en el mundo, ¿qué ha hecho Satanás? Ha creado su propio sistema, ha creado sus propios deseos, sus propias maneras de engañar. Satanás en este tiempo, en estos tiempos, desde su caída hasta ahora, se ha vuelto un experto engañador y ha creado sistemas para que el mismo hombre caiga solamente. Vamos a Primera Juan capítulo 15, Primera Juan capítulo 15, Primera Juan capítulo 15, verso 2:15, ¿ya? Primera Juan capítulo 2, verso 15. Primera Juan capítulo 2, verso 15. Primera Juan capítulo 2 verso 15. Ahí está el sistema, el gobierno de Satanás. ¿Cómo se llamaba el gobierno? Mundo. No olvide eso. Cuidado que usted le ocurra o le pase como va a decir ahora Juan, ¿no? Primera Juan capítulo 2 verso 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué está como que tan centrado Juan en decir, no amen, no deseen las cosas del mundo? Y tú le preguntas, pero Juan, ¿por qué si yo vivo en el mundo? Y Juan dice, entiendan, el mundo es el gobierno, es el imperio de Satanás. Cuidado, no lo amen, dice. De ahí ustedes han salido, ¿por qué quieren volver ahí? No lo amen, que no sea el primer lugar en ustedes. Y Juan continúa. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del... Ah, el mundo es como si tuviera un sistema. El mundo también provee, el mundo también coloca tentaciones, un camino, coloca opciones, claro, porque el mundo ¿qué es? Un sistema mundano, material, terrenal, pecador. Entonces ponga atención, Dios coloca sus normativas, sus preceptos y la manera de vivir celestial, normas celestiales de un Dios celestial, de un Dios santo, y Satanás no se queda atrás. Ah, muy bien, aquí tienes otra opción. Normas, pensamientos, metas, sueños terrenales, físicas. Tu carne quiere, tus ojos se antojan. Eso es lo que yo te prometo, dice Satanás. ¿Cuál de los dos reinos quieres? Y muchos, todos nosotros, hemos nacido en el reino de las tinieblas. Pero en Cristo, Dios nos ha sacado de ahí y estamos en el reino de la luz de Cristo, diría eso Pablo en Colosenses, ¿no? Entonces, ¿Satanás tiene un sistema? Claro.
Usted tiene que aprender eso. Satanás tiene un sistema. Satanás tiene un imperio. Por eso la Biblia, ¿qué le dice? El Dios de este mundo. Nadie puede negar eso. Por eso aquí Pablo pone mucha importancia. Vístanse de las armaduras de Dios. ¿Por qué, Pablo? Para que estén firmes. ¿Firmes por qué? Porque el enemigo, el diablo, el engañador, el mentiroso, les va a acechar. Ah, ya. Va a haber acechanza. Entonces, hay un sistema. Por ejemplo, Efesios, el mismo Efesios 2:2. Ahí también mi hermana Patti ya está, me va a ayudar con los textos. Hermana Patti, buenas noches, Dios te bendiga. Búscate segunda Corintios 4:4. Segunda Corintios 4:4. Mientras yo me voy a Efesios 2:2. Usted también vaya conmigo. Efesios capítulo 2, verso 2. Hermano, ¿cómo es posible? No sabía que había un sistema. ¿De qué se trata este sistema? Ahora vamos a entrar en eso. Pero mira lo que dice Pablo. Efesios capítulo 2, verso 2. Y mi hermana Patti se va a segunda Corintios 4:4. Muy bien, vamos. Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo, subrayas, ahí está, ese es el imperio, siguiendo la corriente de este mundo, deseos engañosos, sistema de mentiras, sistema de corrupción. Satanás tiene un sistema perfecto para engañar. Recuerde que es el padre de las mentiras. Satanás no es un mentiroso, él es el mentiroso. Usted tiene que verlo así, experto en engañar. Y como es un experto, un profesional en engañar, ha hecho su propio sistema. ¿Sistema de qué? De engaño, de mentira, de corrupción, de falsedades. Qué interesante esto. Hermano, en esa corriente, en ese sistema de Satanás hemos estado, sí, porque Pablo, ¿qué dice? En los cuales anduvimos tiempo pasado. ¿Pero dónde anduvimos? En las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese? El enemigo, Satanás. El cual, pero en el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces ponga atención. La gente que hay allá afuera, sin Cristo, viviendo sus vidas, y dice, oh hermano, aunque yo no voy a la iglesia, yo no robo, yo no mato, yo no hago ninguna cosa mal, yo solamente no voy a la iglesia, pero creo en Dios. Yo solamente no voy a la iglesia, pero también oro a mediodía, a las 12, al salir de la casa, yo oro, te van a decir. Cuando tú le vas a hacer, te vas a acercar, le vas a decir, ¿por qué no vamos a la iglesia? ¿Por qué no aceptas al Señor? Ah, no, 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 no. A la iglesia es lo único que me falta, pero un poco más adelante voy a ir. Ahora no. Yo estoy bien, no hago daño a nadie. Es más, cuando tengo un poco de dinero, hasta limosnas doy. Dios debe estar orgulloso de mí, falta que diga. Pero tú dile, ven, 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 ven. ¿Sabías que estás viviendo en el sistema, en la corriente de este mundo? El enemigo es un experto engañador que te hace pensar, estoy bien, soy bueno, no necesito de Dios porque soy buena persona. Ese es un engaño del enemigo. Esa es una trampa en que muchos han caído. Somos buenas personas, pero no vamos a la iglesia, nada más. Un engaño, una trampa. Y mucha gente ha caído en eso, ¿sí o no? Y vive sus vidas tranquilos. Estudio, trabajo, pago mis impuestos, tengo mi familia, proveo para ellos. Entonces soy buena persona. Yo creo que me voy al cielo. Estás en la corriente del mundo, has caído en el sistema, en la red del Satanás, del diablo, experto en engañar. Él te hace pensar eso, no necesito, ¿qué es eso de nacer de nuevo, congregarse, ayunar, cumplir la gran comisión, obedecer los... No, 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 yo estoy bien así como estoy. Has caído en el sistema del engañador. El mentiroso es experto para esas cosas, muy experto. Por eso dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El que está siguiendo esa corriente es un hijo de desobediencia, así de simple. Por eso cuando tú le predicas el evangelio, ¿sabes qué hace el enemigo? Venda sus ojos. No quiere que vea, obviamente de la vista espiritual, no quiere que vea lo que realmente es el evangelio. Por eso, hermana Patti, lea 2 Corintios capítulo 4, verso 4, ahí dice, ¿por qué no funciona o por qué no es eficaz la palabra del evangelio en las personas? Y ahí va a responder Pablo. Lea 2 Corintios 4:4. Amén.
Pues como ellos no creen, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. ¿Quién no quiere Satanás? Que no les resplandezca. Por eso, más engaño utiliza, más mentira. No, yo no voy a ir cuando sea viejito, ahora tengo que disfrutar de la juventud. Cuando tenga 80, 70, ahí voy a ir a la iglesia, ahí sí me voy a arrepentir. Estás engañado por el enemigo. Hermano, no, todavía no voy a ir a la iglesia. Acabaré mi banco, acabaré mi casa, acabaré sacar profesional a mis hijos y luego con mucho gusto acabo estas cosas y me voy a la iglesia. El enemigo te está cegando. ¿No lo ves? No damos de cuenta que el enemigo es muy astuto. Él te va a decir, no, después vas a ir. Estás bien. Que vayan ellos primero. El enemigo dice, no, ¿para qué vas a ir? Más pecado te vas a ganar. Mejor vivite nomás aquí en la inmundicia de tus pecados. El enemigo es astuto, mentiroso, engañador. Ha preparado su corriente perfecta. Y el apóstol Juan en el 2:15, ¿qué dijo? Su sistema, ¿a qué se refiere? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Imagínese eso, hermano. La carne tiene deseos. Los ojos tienen deseos. Y Satanás sabe muy bien eso. El diablo sabe muy bien eso. Su sistema, su corriente es engañosa y siempre va a utilizar lo material. Siempre va a utilizar lo terrenal. Siempre. Por eso usted tiene que vivir en el reino espiritual. Por eso Jesús que dijo, hey, si quieren trabajar, claro, trabajen, pero trabajen para el reino, trabajen por la comida que a vida eterna permanece, que por lo que ustedes están trabajando se va a desperdiciar, se quebranta, se va a acabar, se corrompe. Pero Satanás, ¿qué dice? El enemigo, ¿qué dice? No, está mintiendo el hermano. La iglesia miente. Tú trabajas nomás. ¿Acaso no quieres tener dos casas? ¿Acaso no quieres acabar la fachadita? Acabalo. Cuando un cristiano o la gente saca del banco y dice, acabé, y el enemigo, ¿qué dice? Uno más acá. Aprovecha. Te está yendo bien. Ah, el enemigo. El mentiroso. El mentiroso, ¿dónde quiere que coloquemos nuestra mente? En lo material, físico. Jesús viene y ¿qué dice? No, no hagan eso. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué se afanan? ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? El Padre les va a proveer. ¿Ustedes qué hagan? Más buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás será añadido. Satanás no dice eso. El enemigo no dice, a ver, ¿quién te va a añadir? ¿Quién te va a regalar un sol? ¿Quién te va a regalar un peso? Nadie. Trabaja. Ah, muy bien. Y han caído en la mentira del enemigo. ¿Cuánta gente hoy está yendo a países exteriores para ganar dinero, para ganar economía? El enemigo dice, ha caído en mi red. Y Pablo, ¿qué dice en 2 Timoteo 3? Sin nada hemos venido, sin nada nos iremos. Con techo y comida, sea feliz. Es suficiente. El enemigo no te va a decir eso. Satanás, el diablo no te va a decir eso. Está mal, Pablo te va a decir. ¿Cómo con comida y techo? Techo sí, pero un techo por lo menos de 2 pisos, pues. ¿Y para tu hijo qué vas a dejar? Ah, por eso, ¿qué dice Pablo? Cuídense de las acechanzas del enemigo. Hermano, el diablo siempre va a utilizar cosas materiales, cosas terrenales. Entiende eso. Jesús y Pablo nunca tuvieron importancia en eso. Dime, ¿Jesús tuvo casa? Jesús se preocupó, ¿o dónde vamos a llegar con mis apóstoles? ¿Cuándo vamos a llegar a Capernaum? ¿Dónde vamos a llegar cuando vamos a ir a Galilea? ¿Cuántas ciudades recorrió Jesús? ¿Y le faltó un techo? ¿Le faltó comida? Nunca. Siempre su padre proveyó. Lo mismo para Pablo.
Conquistó 3 continentes, hermano, conquistó 3 continentes. Y tú ni yo, ni siquiera una cuadra podemos evangelizar, porque falta pasaje, falta almuerzo, falta fuerzas, necesitamos trabajo. Pero Pablo ganó 3 continentes. Y dime tú, ¿le faltó algo? ¿Le faltó alimento? Dios siempre ha proveído lo justo y lo necesario. ¿Cuál es el problema entonces? El hombre no está satisfecho con lo que Dios da. El hombre no entiende que nuestra vida, que nuestra productividad y nuestra bendición no está aquí, está en los cielos. El hombre tiene que entender, nosotros tenemos que entender que si seguimos mirando las tentaciones, las acechanzas del enemigo, vamos a caer. Por eso alguien me dijo, hermano, estoy volviendo a la iglesia como el hijo pródigo. ¿Y qué pasó contigo? No, es que tenía un cargo, tenía terrenos que tenía que ir a hacer y arreglar cositas. Y me perdí 3, ahí me descarrié, me volví al mundo, dice. ¿Por qué pasó eso? Porque usted cayó en el engaño de Satanás, en la mentira del enemigo. El diablo es astuto, muy astuto. Nunca olvides eso. Él va a engañar con mentiras terrenales, físicas, materiales. Tremendo eso, ¿no ve? Yo pensé que Satanás solamente tocaba, me tocaba la enfermedad o hacía eso, no. Él es astuto. De una u otra manera, va a querer que sus acechanzas tengan un propósito. Cuando a alguien le predicas, ¿qué pasa? Dice 2 Corintios 4:4, él ciega su entendimiento para que no les resplandezca la luz. Por eso cuando tú le dices, ven al Señor, ama al Señor, sírvele a Él. No, no, yo tengo que servir a mí primero, tengo que trabajar, tengo que aprovechar. Has caído en las redes, en la corriente de él. Hermano, ¿qué de malo tiene tener algo en la vida? Ninguno. Pero usted está poniendo su prioridad en eso. Usted puede decir, como Pablo, aunque no tenga techo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. O necesita siempre. No, con techo puedo decir, con alimento sí puedo decir. ¿Qué implica ser para usted cristiano? Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, aprenda de mí. El Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Las olas tienen su cueva. Las aves tienen su nido. El Hijo del Hombre no hay. ¿Tú te crees superior a Jesús? Te pregunto a ti. ¿Tú te crees superior a nuestro Señor Jesús? ¿Por qué quieres tener más? Si sabes que no vas a llevar nada. ¿No ves que el enemigo te está engañando? Por eso en la clase del discipulado que enseñé, no se ponga carga usted. Escuche lo que voy a decir. Si usted se ha sacado un préstamo o algo para un negocio, acábelo y no se preste más, no se ponga más cargas. Usted va a vivir esclavo de las deudas. Usted va a vivir esclava de las deudas, del dinero. Dios no quiere eso. Dios quiere que salgas de eso, que dejes lo material, que dejes de poner importancia en el dinero, en las cosas materiales. Y dice, hey, está bien, eso es necesario, está bien, hay que vestirse, está bien, hay que alimentarse. Pero Jesús, ¿qué dijo? Pero primero busquen el reino de Dios y su justicia. Y Jesús responde, y todo eso va a ser añadido. Ustedes confían, dice Jesús. ¿Por qué son hombres y mujeres de poca fe? ¿Confían que el Padre les puede dar? Amén. ¿Y por qué ustedes se afanan? Si usted cristiano o cristiana se afana, se preocupa y dice al año qué vamos a comer, al año qué vamos a vestir, no haga eso. ¿Por qué usted no hace eso con la palabra? Al año cómo estudiaré, al año cómo voy a crecer, al año qué cargo voy a utilizar, voy a ocupar en la iglesia. Me prepararé porque el pastor necesita una secretaria, necesita alguien que limpie, necesita un predicador. ¿Por qué usted no hace esas cosas? Ah, pero para el dinero, para las deudas, para comprar más, estamos afanados, hermanos. Jesús dice, el afán no proviene de Dios. Escuche eso. El afán no proviene de Dios. Dios no quiere que vivas afanado. Dios no quiere que vivas en deuda, preocupado el fin de mes. Ahora, ¿qué pago? Ahora no he alcanzado. Me iré a prestar. Dios no quiere que vivas así.
Dios quiere que vivas en fe en Él, satisfecho en lo que Dios da. Dios ha permitido que caiga 5 soles, 10 soles. Amén, gloria a Dios. Con esto voy a vivir hoy. Tú así lo has querido. Si Dios quiere 100, 200 soles, amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Usted aprenda a estar satisfecho con lo que Dios le da, con lo que usted tiene ahora. Debemos aprender a estar contentos y satisfechos con lo que Dios da. ¿Sabes por qué, hermano? Hermano, porque tu alegría, tu gozo, no está aquí, está en arriba. Tú vas a tener un hogar, tú vas a tener una casa, y no último modelo 2024. No vas a tener una casa con una fachada hermosa que los vecinos digan, qué hermoso. No, nada material. Usted tiene reservado unas moradas en el cielo. Jesús dijo, yo voy a preparar hogar para ustedes. ¿Por qué no miras? ¿Por qué no vives pensando en que usted ya tiene unas moradas allá? Tiene un pueblo, usted es ciudadano de los cielos. Su ciudadanía no está acá. Por eso Pedro, ¿qué dice? Como advenedizos, como extranjeros tenemos nosotros que vivir acá. Un extranjero, ¿te imaginas de Venezuela que llega acá? Aquí me haré mi casa, mi todo, mi esto. No, él extraña su hogar, extraña su país y dice, trabajo aquí para después ir a hacer mi casa en mi amada Venezuela. Usted haga eso. Yo no soy de aquí. Por más que su carnet diga peruano, boliviano, chileno, argentino, usted diga, mi carnet dice esto, mi DNI dice eso, pero mi DNI espiritual dice que yo soy ciudadano del cielo, tiene que decir usted. Allá está mi patria celestial, allá está mi hogar, mi morada. Yo no soy de este mundo. Y Satanás, ¿sabes qué dice? Estoy perdiendo a este que tenía esclavizado. Estoy perdiendo a este que tenía engañado. Hermano, usted tiene que vestirse de la armadura de Dios para estar firme. A mí, Satanás, enemigo, no me tientas con esas cosas. ¿Por qué? Porque he aprendido que eso es material, que eso es terrenal y nada me voy a llevar. Lo único que voy a llevar conmigo va a ser todo lo que he hecho por el Señor, porque la Biblia dice que nada en el Señor es en vano. Por eso va a haber el tribunal de Cristo. ¿De qué te va a servir trabajar tanto, 40, 50 años? ¿Por lo material? Si cuando te vas a presentar delante del tribunal y Jesús va a decir, hey, te has convertido hace 15 años, ¿qué hiciste? Señor, lo siento, tenía 5 hijos. Bueno, perdiste la recompensa, perdiste galardones, no aprovechaste tu tiempo, lo malgastaste tus fuerzas, malgastaste tu juventud. Entra al reino de los cielos. Has perdido galardón. ¿Te imaginas eso? Ahora entiendes por qué hay tribunal de Cristo. Nuestras obras serán pesadas, juzgadas por Cristo. Aunque seremos salvos, muchos vamos a sufrir pérdida. Usted no sea eso, usted no sea una de esos cristianos. Entienda ahora, lo material siempre se va a quedar, siempre. Ya no saques y saques y saques y saques más dinero. No, ¿para qué? ¿Para qué? No vivas esclavo del dinero. ¿No ves que eso te está esclavizando? La Biblia dice que el dinero es raíz de todo mal. Hermano, aprenda que el enemigo tiene un buen sistema, buen sistema. Y los préstamos, ¿de quién creen que vienen? Hermano, vienen de Dios, porque de Dios, si me presto, puedo hacer la obra. Si me presto, puedo tener un terreno para ofrendar a la iglesia. No, los préstamos, las deudas, no vienen de Dios, vienen del mundo. Y con esto de los préstamos, el mundo entero está con eso. Dígame qué persona no está con banco, con deuda. Porque han caído, incluso hemos caído como cristianos a eso. Repito una vez más, si usted tiene una deuda, acábela y no saque más. Sirva al Señor, sin afán de las deudas, sin afán de lo económico, sirva al Señor. Usted va a ser un fiel servidor si aprende a diferenciar lo material de lo espiritual. Recuerde, reino de Satanás, material, físico, terrenal. Reino de Dios, espiritual, eterno, y también incluye mucho lo que es divino, ¿no? Entonces, vamos, inciso B,
sus métodos, sus métodos. El texto dice ahí, el texto dice, Efesios 6, volvemos. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra, subraya eso, las acechanzas del diablo. La palabra acechanza, amados hermanos, significa que el enemigo, que Satanás, tiene estrategias, tiene tácticas, tiene métodos, es experto en engañar, muy experto. Lo que Pablo está diciendo aquí es que tengamos las armaduras de Dios vestidos nosotros para que podamos tener cuidado con las tácticas y métodos que el enemigo va a utilizar para hacernos caer. Y seamos sinceros, usted y yo hemos caído en algunos métodos, en algunas acechanzas, ¿sí o no? Reconozca, pues. Sí, he caído, diga. He caído, ahora que lo entiendo, ahora que lo veo, he caído en las acechanzas del enemigo. Wow, hermano, me has dejado sorprendido. Sin darme de cuenta, he caído en estas acechanzas. Aprenda y salga de eso. Hay oportunidad, hay tiempo. Salga de eso, salga de eso. Aunque él tenga muchos métodos, amados hermanos, muchas tácticas, muchas artimañas, recuerde siempre esto. Siempre él va a utilizar lo material, lo terrenal. Siempre va a utilizar eso. Él quiere confundirnos. ¿Y dónde va a atacar? Aprenda esto. El enemigo va a atacar su mente. Va a atacar su mente. La mente que usted tiene, él lo va a atacar con deseos, con opciones, con tentaciones, con sugerencias, con acechanzas, con métodos. Por eso abre tu Biblia en 2 Corintios, capítulo 11. Mira lo que dice Pablo en relación a Eva. ¿Por quién fue engañada Eva? Por el diablo, por la serpiente, por Satanás, ¿no es cierto? Y mira lo que Pablo dice. 2 capítulo 11. Vamos a abrir nuestras Biblias. 2 capítulo 11. 2 verso 3. Escuche esta parte. 2 verso 3. Pero temo que como la serpiente, a otro título del enemigo, que con su astucia engañó a Eva, sobre eso, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Dios. Ah, ya. Entonces el enemigo, cuando trae sus métodos, sus acechanzas, sus estrategias, ¿dónde quiere atacar? La mente. Ahí quiere atacar. Quiere que tu mente sea desviada de la sincera fidelidad de Cristo a traicionar nuestra fe y caer en sus artimañas y desviarnos de lo que realmente es nuestro propósito, que es ser a la imagen de Cristo. Como a Eva. ¿Qué había hecho, dice, con Eva? Había extraviado sus sentidos y dejó de ser fiel al pacto con Dios, a la obediencia a Dios. Entonces el enemigo, ¿dónde ataca? La mente. ¿Cómo ataca a la mente? Atracciones, seducciones, deseos, materiales, físicos, terrenales. Ah, ya. Estamos aprendiendo del enemigo. ¿Dónde va a atacar? La mente. Mucho cuidado con eso. Él va a atacar la mente. Hermano, el enemigo no ataca la enfermedad, no ataca así con desánimo, porque a veces lo confundimos, ¿no? Un hermanito duerme en la iglesia, espíritu de sueño, decimos, ¿no? Un hermanito dice, me dormí, hermano, no pude llegar a la iglesia. Ah, tú tienes espíritu de sueño. No, eso son cosas absurdas. El enemigo va a atacar la mente. Va a atacar la mente. Recuerda mucho eso. Va a atacar tu mente. Quiere desviarte. Y él sabe que si ataca tu mente, va a atacar tu cuerpo, porque tu cuerpo hace lo que tu mente dice. Si en tu mente él ingresa pensamientos como, hay que progresar algo más, necesitamos esto. Entonces tu mente lo has colocado en eso y tu cuerpo va a empezar a hacer. Caíste en las trampas. Recuerde que eres muy astuto. ¿Y dónde va a atacar? La mente, la mente, la mente. Muy bien, vamos a avanzar.
sus aliados. Y aquí vamos a compartir la diapositiva. Muy bien, voy a dejarlo ahí un momento para que ustedes puedan copiar sus aliados. Mientras yo leo, ¿ya? Mientras yo leo, pueden ir ahí copiando, ¿ya? Volvemos a Efesios capítulo 6 y el texto dice, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Voy a repetir una vez más. Hemos desenglosado el verso 11, ¿no es cierto? Estad firmes. El enemigo, ¿por qué se dice diablo? Y tiene acechanzas, ¿no? Tiene un sistema, tiene un imperio. Muy bien, ahora el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muy bien, entonces veamos un poco eso. Sus aliados, inciso C. Pablo afirma que no es una lucha contra sangre ni carne, por ello nuestras armas son espirituales. Muy bien. Satanás, para edificar su imperio y mantener sus estrategias de maldad, necesitó de súbditos, conocidos por nosotros como ángeles caídos, o también se les conoce como demonios. Los principados son demonios que tienen influencia sobre países. Las potestades son aquellos demonios que tienen influencia sobre las personas. Los gobernadores de las tinieblas son los que manejan este sistema de engaño a nivel mundial. Son quienes controlan el sistema de pecado. Y las huestes espirituales de maldad son aquella gran multitud que son de bajo rango, ¿no? Y que están en el lugar del dominio de Satanás. No olvidemos que también se les da estos calificativos a los ángeles que están en el servicio de Dios, porque en el bando de Dios, en el reino celestial, también hay potestades, también hay gobernadores, huestes celestiales, también hay, pero recuerde que eso es de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo Satanás aquí? Quiere imitar siempre. Por eso te dije, hizo su propia anticreación, ¿no? Sus propios hijos, su propio sistema, su propio reino, sus propios súbditos, ¿no? Entonces, vemos eso, ¿no? También tenemos ángeles que están al servicio de Dios, conocidos también como principados, potestades, etcétera. Como lo vemos, Satanás quiere imitar a Dios. Y aunque Dios tiene su dominio en lo más alto, Satanás hizo su propio reino de pecado en esta tierra. Recuerde eso. ¿Dónde está el imperio de Satanás? En esta tierra. Aquí está funcionando su sistema. Y lo gobierna desde el segundo cielo. Ahora vamos a entrar en eso. Es increíble ver la esfera donde trabajan las tinieblas. Es la falta de luz moral y regiones celestes. Es su lugar de residencia. Repito, es increíble ver la esfera donde trabajan. Las tinieblas es la falta de luz moral y regiones celestes es su lugar de residencia. Ahora vamos a ingresar, ¿ya? Vamos a ingresar. Vamos a esta parte. El texto dice, el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Entonces, Pablo, ¿contra qué tenemos lucha? Alto ahí, dice Pablo. Voy a poner las cosas en orden. ¿Tenemos lucha? Sí. ¿Tenemos un enemigo? También. Y el enemigo también tiene súbditos. Pero como usted puede ver, el enemigo y los súbditos no son carne. No son de carne y hueso como tú, como yo. No son personas. Son entes espirituales. Son seres espirituales. Entonces, si no es lucha contra carne ni sangre, podemos nosotros, como hacen ciertas iglesias, hermanos, guerra espiritual. Al enemigo podemos insultar. Al enemigo podemos decirle, Satanás, te reprendo, te exhorto, te pisoteo, te insulto, etcétera, etcétera. ¿Podemos hacer eso, Pablo? Pablo dice, no. ¿Por qué, Pablo? Porque no es material, no es con una persona. A una persona puedes decir, aléjate, fuera, vete. Le puedes insultar, pero no es tu lucha contra carne ni sangre. Si fuera la lucha contra carne y sangre, hermanos, ahí sí sería permitido, insúltenle, patéenle, pisotéenle.
No, la lucha contra el enemigo, contra los enemigos, contra sus aliados, del verso 12, repito, no son enemigos materiales, es un enemigo espiritual. Mira aquí adelante, a ver, no tiene lógica, pues hermano. ¿Cómo yo contra un ente espiritual le voy a decir, te ato, te desato, no tienes poder? Y el pastor todavía no ve, hay martes, miércoles de guerra espiritual, vengan todos, vamos a pisotear en el nombre del Señor Jesús. Y Pablo, ¿sabes qué dirá? Estos hermanos no han leído Efesios 6:12 lo que escribí, diría Pablo. Nuestra lucha, amados hermanos, no es contra carne ni sangre. Si fuera contra carne y sangre, Dios hubiera proveído herramientas y también armaduras físicas, materiales. Pero dice, no, como tenemos lucha contra ente espiritual, nuestras armaduras son espirituales. Abre tu Biblia en 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios capítulo 10. Mira lo que Pablo va a decir en cuanto a las armaduras, en cuanto a nuestra lucha también. 2 Corintios capítulo 10, verso 4. Escucha esta parte con mucha atención. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. La milicia, ¿qué significa ahí? De nuestra lucha, de nuestro combate. Nuestras armas, claro que tenemos armas. Son materiales, son carnales. Y Pablo dice, no son carnales, dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, mira aquí adelante, aprenda esto. Cuando tu pastor, tu líder, tu maestro te diga, vamos a hacer guerra, lucha espiritual, tú di, qué bien, voy a ir, muy bien. Y si tu pastor, tu líder, tu pastora, tu maestra, no sé, tu querubín, tu sayayin, ¿no? Como dices en llamar, apóstol, profeta, empieza a decir, ahora sí, 1 hora de insultos al enemigo. Tú dile, pastor, ven a ver, leeremos 2 Corintios 10:4, le vas a decir. Pablo aquí dice que nuestras herramientas, que nuestras armas no son carnales. Pastor, pastora, la bullanguería, el insulto, el pisotear, el atar, el desatar, son armas carnales. Yo me imagino, ¿no? Atamos a Satanás. Satanás dirá, ¿con qué me va a atar? Está loco esta persona. Se debe estar burlando. Los demonios también. No hay tal guerra espiritual como lo practican otras iglesias. Usted cuando le digan, vamos a hacer lucha espiritual, usted dirá, nos van a hablar de la fe, nos van a hablar del casco, del yelmo, de la salvación, nos van a hablar cómo estar firmes. Eso es lucha espiritual. Esos son poderosas. La fe, la oración, el yelmo de la salvación, el apresto del evangelio, esas son armaduras espirituales. O vemos aquí a Pablo, atención, tenemos lucha, pero aquí tenemos herramientas, insultos, gritos, bullanguería, pisotar. ¿Dice Pablo eso? No. ¿Y de dónde hemos sacado ese hermano? Es que en Lucas dice que atemos al hombre fuerte, hermano. De ahí hemos sacado. Ay, Dios, diría. Usted está aprendiendo doctrina acá. ¿A quién le va a creer usted? ¿A la Biblia o al pastor que se emociona, no ve? Es que, hermano, lindo es insultar. Es que, hermano, me emociono cuando insulto, cuando reprendo a Satanás. Tú has aprendido hoy, hermano, Efesios 4:12 y 2 Corintios 10:4 afirman, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Al enemigo alguna vez le han atado? No se puede. Hay que luchar con armas espirituales, la fe, la oración, pero hay que atar a Satanás. Y tú también dile, ¿sabes qué? Atar a Satanás no está en manos de la iglesia, no está en manos del pastor, del profeta, del apóstol. Apocalipsis capítulo 20 dice que un ángel enviado por Dios va a atar a Satanás. Es más, tú le preguntas, si estamos atando a estas horas a Satanás, ¿en qué momento se va a desatar? Porque la Biblia dice que en Apocalipsis 20 ahí se va a atar a Satanás. Tú le has atado con, no sé, con higiénico para que él se libere. Hemos caído en malas prácticas, hermano. ¿Por qué? Porque no nos enseñan la verdadera lucha. No nos enseñan que el enemigo tiene su sistema y es poderoso, es astuto, es mentiroso.
En vez de estar aprendiendo de cómo él engaña, de cómo su sistema, de cómo cuidarnos de sus acechanzas, pero 3 horas de ayuno e intercesión. Pastor, apóstol, mi hijo está con problemas de alcoholismo, mi hija está con problemas de adicción, traiga a su hija, aquí le vamos a sacar ese demonio del alcoholismo. Ay, Señor, salga usted de eso, madure, aprenda Biblia, aprenda a hacer la lucha espiritual bíblica, agarre y vístase de las armaduras espirituales, no de las carnales. ¿Me dejo entender? Hermano, estamos aprendiendo, ¿no? Qué bueno. Volvemos a Efesios capítulo 2, 6, 12. Entonces, él tiene aliados, ¿no? Los principados, las potestades, los gobernadores, los huestes espirituales de maldad, son súbditos del enemigo. ¿Por qué? Porque él tiene un reino. Y el reino tiene un sistema. Nadie niega eso. Y ese reino y ese sistema y el enemigo van a subsistir hasta el fin. ¿Quién lo va a matar? ¿Quién lo va a destruir? ¿La iglesia? No. La iglesia Cristo es Rey, menos. Las iglesias pentecostales, peor. La Biblia dice que Jesús lo va a destruir con el espíritu de la palabra de su boca. ¿Y quién lo va a lanzar al lago de fuego? Él va a pisar a Satanás, dice Romanos 11. No usted, ni yo. Es Cristo. Hermano, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pablo, ¿qué dice? Resistan, estén firmes. Cuando el enemigo venga, usted no diga, te ato, te desato, o te ato, perdón, ¿no? No diga usted eso. La Biblia no dice eso. La Biblia, ¿qué dice? Retén, estate firme, firme estate. Y él va a huir de ti. Muy bien. Entonces, con esto de sus súbditos, ¿qué también estamos demostrando? Algo irónico que se hace hoy en día. En Bolivia, a las 3 de la tarde, están saltando, pisoteando al enemigo, a los demonios. En Chile, a la misma hora, están pisoteando. En Colombia, en Perú. Yo digo ignorancia, ¿sabes por qué? Porque Satanás no es omnisciente, pero no es omnipresente. Él no está en Chile, en Colombia, en Perú, en Argentina, no. Satanás no es omnipresente. ¿Cómo es posible que en Perú a las 3 de la tarde te pisoteamos? En Bolivia a la misma hora pisoteando. ¿Satanás es omnipresente? ¿Satanás puede estar en Perú, Chile, Colombia, Argentina? No puede. ¿Por qué? Porque él no es omnipresente. Usted no le dé un poder que él no tiene. Por eso él utiliza potestades, gobernadores, huestes de maldad, principados. ¿Por qué? Porque él tiene que conducir su sistema. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿dónde está él? Lo dice el texto, el verso 12, ¿no? Que están en las regiones celestes. Que están en las regiones celestes. Hermano, ¿dónde es eso? Hoy también usted va a aprender lo siguiente. El enemigo, el diablo, Satanás y su séquito de súbditos de demonios, ¿dónde están? ¿En el infierno? ¿Será que están ahí atormentando a los pecadores? ¿Será que Satanás está ahí en el infierno todo con fuego, como verano, así calientito? Pero hermano, eso hemos visto en las películas. No. La Biblia dice que el trono de Satanás, que donde Satanás abunda, está ahora, no es el infierno, es el cielo, es decir, el segundo cielo, el universo. Por eso el texto que dice que están en las regiones celestes. ¿Dónde es eso? El segundo cielo. ¿Y eso cómo se llama? El universo, las galaxias. ¿Acaso usted nunca se ha preguntado por qué tenemos tan grande galaxia, universo? Dios le ha permitido al enemigo, a Satanás, estar ahí, tener su trono ahí, que después será arrojado con el arcángel Miguel en Apocalipsis capítulo 12. Además, mira lo que dice Efesios 2. Efesios 2, va a corroborar eso, Pablo, mira. Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del, del infierno, del debajo de la tierra, no, del aire. Es la misma palabra que se utiliza Pablo en 2 Tesalonicenses 4, cuando habla que nos encontraremos con Jesús en el aire, dice. Es la misma palabra. ¿Me dejo entender? El enemigo ahora está en el segundo cielo. Ahí está haciendo su fortín. Satanás no está ahí quemándose. No, no está en el infierno. En el infierno están los pecadores, aguardando el juicio final. Muy bien.
Ahí están. Entonces usted ha aprendido eso. Satanás no es omnipresente, no le esté insultando cada vez. Y también él necesita un lugar para su reino. ¿Dónde es? En los aires, en el segundo cielo. Muy bien. Segundo cielo o el aire donde la iglesia se reunirá y Satanás perderá completamente su fortín. Si usted gusta leer eso, lea 2 Corintios capítulo 15, ¿no? Ahí explica Pablo cómo va a ser nuestra llegada al aire y cómo el enemigo va a ser completamente quebrantado en su fortín. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Espero que estemos aprendiendo. Vamos al verso 13. Con esto finalizamos. Verso 13. Efesios capítulo 6, verso 13. Muy bien. Verso 13. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Voy a repetir una vez más. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Inciso D, el día malo. Inciso C, el día malo. Inciso D, perdón, el día malo. Los días malos, hermanos, son aquellos días en los que nos vamos a sentir vulnerables, tristes por alguna situación que estemos viviendo. Como hemos visto al principio, amados hermanos, la vida cristiana no es un campo de rosas. Va a haber aflicción, va a haber pruebas, va a haber tentaciones, va a haber sufrimiento, va a haber aflicción. Recuerde que el enemigo, como diría Pedro, está como león rugiente buscando a quien devorar constantemente. El día malo va a llegar. El día malo tal vez para usted ya llegó. Pero Pablo dice, para que en ese día resistan, vístanse. Porque en ese día son los que el enemigo más va a atacar nuestra mente, más va a atacar nuestra vulnerabilidad. ¿Usted no le ha pasado que a veces llegamos a un punto donde ya no sabemos qué hacer? La familia está mal, los hijos están mal, a, a veces no hay trabajo, a veces no estamos orando como orábamos antes, nos sentimos débiles espiritualmente, o a veces una enfermedad nos puede lastimar nuestra vida, nuestro cuerpo, y nos sentimos afligidos. A veces muchas decisiones nos lastiman que hemos hecho nosotros equivocadamente. Cuando un hijo no se convierte y no va a la iglesia o no está contigo, no ama al Señor, duele eso, entristece. ¿Cómo se llama eso? Día mal. Ese es el día mal. Cuando eso que estás pasando te aflige, cuando eso que estás pasando te lastima, no sabes qué hacer, no puedes ni dormir, el sueño se va, ese día va a llegar. Días donde tú vas a dormir llorando, pensativo vas a andar, dolido, incluso esos días ya ni siquiera vas a orar. Ese es el día malo. En ese día malo, amados hermanos, el enemigo es donde más va a aprovechar, porque sabe que estás vulnerable. Y ese día, dice Pablo, ese día va a llegar. Tu mente tiene que estar centrada en que ese día va a llegar, pero tienes que resistir firmemente ese día, porque Pablo, ¿qué dice? Ese día no va a durar para siempre. Mire el verso 13. Y habiendo acabado todo, está allá. Entonces Dios dice, va a llegar día malo, va a llegar algo que te va a lastimar, pero Dios también dice, ese día va a pasar, esa aflicción va a pasar. No te afanes porque todo se acabe pronto, porque todo se solucione pronto. Tienes que pasar ese día malo, entiende eso. Tienes que pasarlo. Es parte del proceso, es parte de tu crecimiento. Tú no reniegues este día, esta situación, esta enfermedad. No reniegues. Tú di, Señor, este es mi día malo, pero voy a estar firme. No voy a caer. Voy a resistir. ¿Por qué? Porque este día va a pasar y cuando pase, yo no quiero estar derribado, derrotado. Yo quiero estar firme, usted tiene que decir.
El día malo va a pasar, pero va a llegar con mucho sufrimiento. Por eso Pedro en su segunda carta diría en el 4:12, hermanos, no os sorprendáis cuando seáis afligidos por diversas pruebas, como si algo sorpresivo ha llegado. Más bien gozaos, dice. Alegraos porque están sufriendo los mismos padecimientos que Cristo y que otros hermanos en el mundo también. Hermano, para finalizar, ponga atención. Tú no eres el único que está sufriendo. Tú no eres el único que tiene pruebas. Tú no eres el único, la única que como cristiano le está costando. Todos estamos así. Todos tenemos días malos. Tú a tu manera, yo a mi manera. ¿Cómo se llama eso? Proceso. Es tu proceso. Muchas veces, hermanos, Dios va a utilizar ese tipo de cosas para moldear más nuestro carácter, para moldear más nuestra vida, nuestros pensamientos. Por eso Pablo que dijo en el capítulo 6:11, en ese día, fortaleceos del Señor y en el espíritu y en el poder de su fuerza. Tenemos que estar firmes, hermanos. Tenemos que estar firmes. El enemigo es astuto, mentiroso, te va a engañar, va a seducirte con deseos materiales. Aprende eso. Él tiene un sistema bien organizado. Si no ataca por este lado, por el otro lado va a atacar. Si no te ataca a ti, va a atacar a otra persona. Para que te desanimes. Date cuenta, hermano, que el enemigo nunca va a dejar de ponernos trabas. Nunca va a dejar de ponerte oposición. Pero aprende a resistir, aprende a estar firme cuando lleguen esos días o el día malo. Aprende a estar firme. Yo te voy a dejar con algo. Pablo nos dice que el día malo no va a llegar sin aflicción, va a llegar, nos va a afligir, nos va a entristecer. Pero ¿cómo vas a tú reaccionar ante eso? ¿Cómo tú vas a ver ese día? ¿Con afán? ¿Con desánimo? ¿Con ganas de poder salir rápido de eso? Yo sé que duele, yo sé que lastima esos días, pero ponte firme, hermano, ponte firme, ponte firme. No des lugar al enemigo, no permitas que él te venza. No pierdas una lucha cuando puedes ganarla, cuando tienes la fuerza del Señor y el poder de su fuerza, que es el Espíritu Santo. No la pierdas. Vence la tentación, vence el desánimo, vence la aflicción. Hoy hemos visto que el enemigo tiene su meta, hacernos caer. Tiene sus métodos, múltiples métodos del más grande engañador. Y también tiene aliados. Ante semejante oposición, ante semejante enemigo, ¿cómo usted se está preparando? ¿Le está dando importancia a la lucha que usted tiene también? ¿No cree que ya ha perdido muchas batallas, muchas luchas en su vida? Es momento de decir, ya no, hasta aquí. Voy a vestirme de las armaduras que Dios ha proveído para mí, para estar firme en el día malo y resistir los dardos y las acechanzas del maligno. Ya no hay más cristiano o cristiana débil, en el sentido de poder caer en la tentación. Usted sea firme, sea fuerte, hermano. Hermano Fernando, tú no sabes por lo que estoy pasando. Tal vez sea difícil lo que estás pasando, pero recuerda que en Cristo lo puedes lograr. Sé como Pablo cuando él dijo en Corintios 12, ¿no? Entonces ya no voy a orar más, porque él me dijo, bástate en tu gracia. Entonces, de buena gana me voy a gloriar de mis debilidades. De buena gana voy a agradecer por mis debilidades, porque su amor se perfecciona en mi debilidad, dice Pablo. Así tú tienes que ver el día malo, con gratitud. ¿Sabes por qué? Porque Dios está usando eso para fortalecerte, como diría Pablo también, una vez que haya
La prueba de nuestra fe produce un gran más peso de gloria, dice Pablo. La prueba siempre va a fortalecernos, hermano. Dios va a utilizar eso. Va a utilizar las pruebas para que tú mejores tu vida cristiana. No reniegues por el día malo. No te entristezcas en el día malo. No te aflijas, no te afanes, no llores. Reconoce que en ese día Dios está contigo. Dios va a estar contigo. Como diría el apóstol, Dios no nos puede dar una prueba o tentación que no podamos sobrellevar. Si Dios te está dando esta prueba, está permitiendo esta aflicción en tu vida, es porque Él sabe que tú la puedes vencer. Aferrándote a Cristo, fortaleciéndote en Él y vistiéndote de las armaduras de Cristo. Hermano, todos los apóstoles y profetas lo han pasado mal. Jeremías, uno de ellos. Jeremías fue rechazado, fue insultado, fue injuriado por sus mismos hermanos. Él ya no quería predicar, ya no quería anunciar el evangelio, ya no quería anunciar del arrepentimiento para Jehová. Y él en su carta dice en Jeremías 20, si no me equivoco, voy a levantarme, voy a seguir adelante, voy a cumplir mi ministerio, porque Dios va conmigo como poderoso gigante, diría Jeremías. ¿Quién es más grande? ¿Tu aflicción o Dios? ¿Quién tiene más fuerza? ¿La aflicción para derrotarte o Dios para levantarte? Piensa eso. El día malo va a llegar, pero Dios nos va a equipar de herramientas. Dios nunca te va a dejar solo. Como a Pablo, como a los profetas, como a mí, como a muchos de los que podemos decir que Dios no nos ha abandonado. Podemos decir en el día malo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú no busques a Dios para que el día malo pase. No hagas eso. Nunca más hagas eso. No le digas, Señor, que este día pase, que esta aflicción deje de estar, porque me lastima. Di como Pablo, Señor, en esta aflicción más te voy a amar. En esta situación que estoy pasando, más me voy a acercar a ti. Si esto es lo que tú estás utilizando para que mi vida cambie, lo acepto, diga usted. Te glorifico también en el día malo, porque la fe, amados hermanos, no va a cambiar las circunstancias. La fe es para mirar a Dios a través de las circunstancias. Por eso es fe, por eso es confianza, por eso es dependencia. No ve a Dios como un solucionador de problemas. Que su corazón cambie, que su vida mejore en las aflicciones. Hermanos, el día malo va a llegar, el enemigo es muy astuto, el enemigo es muy sagaz. La pregunta es cómo usted se está preparando para la lucha. Ya no vaya a esas campañas, a esos retiros. Si alguien le invitó, hermano, vamos a ayunar para eso, usted diga, pero la Biblia no dice eso. Usted ayune para tener fe, para vestirse de la verdad, para vestirse de la coraza de la seguridad de salvación, para vestirse de la oración. Pero hoy, tristemente, ayuno para salir de nuestros problemas, ayuno para salir de nuestras deudas, ayuno, y mucha gente a las 3 de la mañana voy a orar porque ahí Dios escucha y mi problema va a solucionar. ¿Quién piensa usted que es Dios? ¿Usted sabe que usted no entiende que a veces Dios va a utilizar eso? Dios dirá, ¿por qué me pides eso? ¿Por qué en vez de orar 3, 4 de la mañana o ayunar 3, 4 días, por qué esos ayunos, esa oración no pides para que te acerques más a mí? ¿Qué no ves que estoy utilizando eso para que tú te acerques más a mí? Si usted está enfermo, aprende en la enfermedad a servir y a vivir gozado en el Señor. Esas son pruebas que Dios está utilizando para moldear su vida, como aquel arquitecto, como aquel escultor, ¿no? Que utiliza el martillo y el cincel para golpear la piedra, para que esa piedra sea una escultura hermosa. Y a veces el cincel lastima, duele, pero es un proceso que usted tiene que llevar. No vemos que Dios nos dice acá, ustedes pueden librarse. No dice aquí Dios,
que podemos nosotros saltar o pasar esa aflicción. No, Dios dice, va a llegar, pero estén firmes, resistan, estén firmes, dice la palabra. A eso estamos llamados, a estar firmes, firmes. Y usted no, nunca más haga eso. Usted aprende en su problema a confiar más en Dios. No caiga en esas argucias que dicen muchos, ¿no? A las 3 de la mañana la oración tiene más poder. A las 5 hay que orar con fervor al Señor. No caiga en eso. Son puras algunos pensamientos humanos. La oración es la misma. El que tiene poder no es la oración, el que tiene poder es Dios. Usted sométase a Dios. En la oración aprenda y pídale al Señor que la prueba usted la pueda pasar con confianza. Y como dice el texto, y cuando haya acabado el día malo, diga usted al Padre, Señor, Padre mío, no quiero que me libres de esta prueba. Quiero aprender a amarte en esta prueba. Quiero aprender a glorificarte en esta prueba, porque sé que esta prueba va a pasar. Y Señor, te pido una cosa, no que me libres. Yo te pido algo, que cuando esta prueba pase, yo estaré firme, firme, confiado, como diría Pablo, porque sé en quién he creído. Dios quiere que usted tenga esa seguridad. Por eso las armaduras son fortalezas espirituales. Muy bien. Hasta aquí vamos a llegar, amados hermanos. Dios bendiga sus vidas. Nos vemos la siguiente semana. Ya estamos llegando a la lección 3, donde vamos a ingresar a las armaduras de Dios. Pónganse de pie todos, y los del Facebook, de los del Zoom, por favor, vamos a orar. Ayer en la iglesia, pónganse de pie. Los hermanos del Zoom, inclinen sus rostros. Vamos a orar al Señor por este tiempo. Pónganse de pie todos de la iglesia, y los que pueden doblar rodillas, los que pueden inclinar solamente sus rostros, hagan en reverencia a nuestro Señor. Muy bien. Amados hermanos, estamos acá aprendiendo la palabra de Dios. Y sin duda, el enemigo es muy astuto. Y muchos de nosotros hemos caído en muchas de sus astucias, de sus mentiras, de sus engaños. No lo haga más. Sométase al Señor y el diablo huirá de usted. Ore al Padre. Padre, te damos gracias por este día maravilloso que tú nos das y por este mensaje, Señor, del día de hoy. Ah, a veces, Señor, olvidamos que el enemigo tiene poder, que el enemigo tiene influencias, que el enemigo tiene un sistema tan bien elaborado que hasta nosotros mismos caemos en eso. Señor, reconocemos nosotros que muchas veces no hemos estado en guardia, no hemos estado atentos a estas acechanzas, no hemos estado atentos a estos dardos que el enemigo ha lanzado durante muchos años en nuestras vidas, aún siendo creyentes. Y muchos de nosotros hemos perdido la lucha una, dos, tres, hasta cuatro veces, Señor. Y como diría Pablo, es que a veces no nos fortalecemos en el Señor y no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Por eso caemos, por eso fallamos, por eso muchas veces te hemos sido infiel a ti y hemos colocado lo material, lo terrenal, lo físico por encima de ti, pensando que eso nos puede dar satisfacción, dar alegría, y por un tiempo sí, pero es algo material, físico, que al final va a quedarse o no lo vamos a disfrutar permanentemente. Y por culpa de caer en estas mentiras, hemos perdido muchos años de nuestras vidas. Hemos perdido tanto tiempo pudiendo hacer algo mejor para ti. Podríamos haber llegado a ser, incluso evangelizar, ganar almas, prepararnos más, pero hemos invertido el tiempo, nuestra vida en solamente mirar por las cosas materiales. No hemos aprendido a satisfacernos con lo que tú nos das, a complacernos con lo que tú has colocado en nuestras manos. Señor, enséñanos y recuérdanos una vez más que nosotros no somos de este mundo, que nuestra ciudadanía no está acá, que tenemos un lugar celestial, divino, eterno, permanente, hermoso, maravilloso, y que no es acá, no es en mi país, no es en mi localidad, no es en mi zona, es allá en la Nueva Jerusalén. Ayúdanos a entender eso. Padre, también te pido, Señor, que puedas ayudarnos a poder resistir el día malo, a poder
sobrepasar y llevar el día malo con la fe y la constancia de saber que tú estás con nosotros, que tú nos apoyas, que tú nos ayudas, que tú nos fortaleces, Señor. No queremos salir de esa dependencia y llegar acá, Señor, afligidos, entristecidos, porque muchas veces, de la mayoría de las veces, Señor, no confiamos en ti. Colocamos nuestra propia opinión y nuestra propia voluntad. Por eso muchos de nosotros hemos fallado una y otra vez. Queremos aprender a depender de ti y enséñanos a vestirnos de estas armaduras espirituales y entender que el reino espiritual de maldad se va a vencer porque tenemos armaduras espirituales. Desde aquí para adelante, Señor, aprenderemos la fe, la verdad, el amor, la salvación, la oración, Señor. Ayúdanos a poder equiparnos de estas armaduras que tú has colocado para nosotros. Y si vienen de ti, son eternas, son perfectas, son completas, están vivas, son eficaces para poder destruir fortalezas del enemigo. Gracias por el estudio, gracias por el tiempo que nos has regalado el día de hoy, Señor. En tu nombre bendito hemos orado, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, a él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén, amén y amén. 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 Amén, amados hermanos, que Dios los bendiga. Que Dios bendiga sus vidas. A ver, ¿dónde están los hermanos del Perú? Vamos a ver ahí. Ahí están los hermanos. Bendiciones. Nos despedimos, hermanos. Hasta el próximo jueves. Próximo jueves. 3 jueves más y concluye la Bendiciones, serie. hermanos. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Dios lo bendiga, hermanos. Prendan sus micrófonos, hermanos. Despídanse de los hermanos. Bendiciones a todos. Dios los Hermanos bendiga. de México, hermanos de Perú. Muchas Saludos de- bendiciones, hermanos. Dios lo bendiga, hermanos. Fernando. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. De Perú. Muchas bendiciones, hermano. Hermanos, buenas noches a todos. Dios me lo bendiga.